Ok, vamos a continuar con el contenido. ¿Sí? El día de ayer habíamos cerrado, ¿cómo se llama? La sesión, ¿verdad? Hablando de, o introduciendo, ¿verdad? El concepto de pipelining. Ya hemos dicho, ¿verdad? O sea, habíamos hablado del caso ideal y habíamos estado hablando o discutiendo, ¿verdad? Todo alrededor del caso ideal. Y el caso ideal, ¿verdad? Era básicamente, ¿cómo se llama? O vamos a decir, la mejora en desempeño, en el caso ideal, dependía básicamente de cuántas etapas tenemos en el pipeline. ¿Sí? En nuestro caso, era que teníamos 5 etapas, decíamos, bueno, vamos a lograr una mejora de 5 veces más, ¿sí? Más rápido. Y eso se veía, ¿verdad?, reflejado en el hecho de que originalmente nuestro CC, cuando teníamos el procesador de un solo ciclo, nuestro CC era de ¿cuánto? 800 ¿qué? Picosegundos, ¿verdad? ¿Sí? Esto era en un solo ciclo. Y luego cuando teníamos, ¿sí?, pipelining, nuestro CC 200. El tiempo de ciclo era 200. 1000 es la latencia de cada instrucción. ¿Sí? Pero nuestro clock cycle, ¿sí?, era 200. ¿Sí? Entonces vamos ahora, en este capítulo, bueno, en primer lugar, ¿verdad?, vamos a hacer un pequeño repaso de pipeline. ¿Por qué? Pues mejorar el desempeño. ¿Sí? Entonces básicamente decíamos, una vez que el pipeline se llena, ¿sí?, que es en este punto, ¿verdad?, aquí. O sea, una vez que todas las etapas de pipeline están ocupadas, ¿sí?, nuestro CPI es 1. ¿Sí? Entonces, y nuestro clock cycle en este caso, ¿verdad?, 200 picosegundos. Desde ahí ¿cómo se llama? La gran mejora. ¿Sí? ¿Ok? Y luego, ¿verdad?, esta era la primera modificación que hacíamos a nuestro procesador. ¿Sí? Agregábamos básicamente registros de estado. ¿Sí? Aquí agregábamos registros de estado y no shift registers, como dijo Guillermo. ¿Sí? Básicamente, ¿verdad?, era para aislar, es la clave aquí, aislar cada etapa, ¿sí?, cada etapa del pipeline. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. ¿Sí? Y luego, ¿verdad?, llegábamos a este punto y decíamos, bueno, ¿sí?, ¿nos puede traer problemas pipeline? Sí, ¿verdad? Eso fue con esto cerramos el día de ayer, ¿verdad? Decíamos básicamente, ¿sí?, ¿sí?, a eso le vamos a llamar conflicto de pipeline. Y teníamos, ¿verdad?, 3 categorías. ¿Sí? Decíamos estructurales, que básicamente va a depender de la organización del hardware. ¿Sí? De datos y de control. ¿Sí? Acá, o sea, ¿verdad?, tiene que ver con organización del hardware. Estos dos están directamente relacionados en la parte con la parte de software, ¿sí?, o el programa. ¿Sí? Los conflictos de datos, pues básicamente es, ¿sí?, intentar usar un dato antes de que esté listo. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo ahí. Los conflictos de control, ¿sí?, que depende mucho o al menos de estas, ¿sí?, instrucciones: saltos condicionales, saltos incondicionales, y esto lo vamos a mencionar nosotros, pero ¿sí?, no lo vamos a estar discutiendo, las excepciones. ¿Sí? Probablemente ustedes hayan visto ese concepto en los lenguajes de alto nivel, ¿verdad? Excepciones
C++, en Java, qué sé yo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el procesador, o sea, eso también, ¿verdad? Afecta al, ¿sí? al procesador. Entonces, el punto es, ¿sí? con estos conflictos, que el pipeline, ¿sí? la unidad de control del pipeline debe, en primer lugar, detectar. ¿Sí? O sea, hay que agregar hardware para detectarlo. Ese es un primer punto. Y el segundo, resolverlo. ¿Sí? ¿Cuál era la forma más fácil, decíamos ayer, de resolver? Esperar, ¿verdad? Pero, ¿qué íbamos a impactar si empezábamos a meter ciclos de espera en en todos los conflictos de datos y todos los conflictos de control? Íbamos a impactar el CPI, ¿verdad? O sea, estaríamos afectando el CPI. ¿Sí? Ok. Entonces, este es uno de los primeros conflictos, ¿verdad?, que vamos a estudiar, los conflictos de datos. ¿Sí? ¿Sí? Antes de eso, ¿sí?, algo que no mencioné, bueno, ayer solo mencionamos un conflicto estructural, ¿sí?, y era el de acceso a memoria. ¿Sí? Bueno, en un sistema como el de las PC, donde hay una sola memoria principal, entonces el acceso a memoria, ¿sí?, tanto por el fetch, ¿sí?, como por el data memory, que se pueden cruzar en algún, ¿sí?, como por ejemplo en este ciclo, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tengo data memory y aquí tengo instruction memory. ¿Sí? O sea, si la memoria es única, es decir, si tengo, ¿sí?, una sola memoria, eso sería un conflicto estructural. Es decir, estoy tratando de acceder a la misma, ¿sí?, a la misma memoria, vamos a decir, ¿sí?, en el mismo ciclo. ¿Sí? Es la manera de resolver eso, ¿verdad? ¿Sí? Decíamos en la práctica, ¿sí?, al final, el instruction memory, ustedes lo van a ver como, ¿sí?, y dólar, y el data memory, ¿sí?, se menos en las literaturas en inglés, ¿no? Creo que esa fue la lista. Se fue la lista. Ok, entonces, ¿qué significa esto? ¿Sí? El dólar ahí, ¿verdad? Desde cash. ¿Sí? Entonces, es una forma de abreviarlo, ¿verdad? O sea, caché y cash en inglés, ¿verdad?, se pronuncian básicamente igual. ¿Sí? Entonces, para abreviar, ¿verdad?, ¿sí?, en inglés van a ver que dice $, que es instruction cache, o el caché de instrucciones. ¿Sí? Y el $, es data cache, es el caché de datos. ¿Sí? Entonces, físicamente, ¿verdad?, o a nivel del procesador, son dos, ¿sí?, son dos memorias que eventualmente están conectadas, ¿verdad?, la memoria principal, ¿sí?, la memoria principal, ¿sí?, y en algunos casos, ¿verdad?, tiene dos puertos o puede tener dos puertos de lectura, ¿sí?, con el objetivo, obviamente, de agilizar, vamos a decir, el acceso ¿sí?, a datos en la memoria principal. ¿Sí? Entonces ese conflicto estructural pues se resuelve de esa manera. ¿Sí? El otro conflicto, ¿verdad?, que se da aquí, y ese se puede ver acá, es en el mismo ciclo. ¿Sí? Estamos usando el register file. ¿Sí? Ese es un conflicto estructural. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿verdad?, este se puede resolver
fácilmente de la siguiente manera, tomando en cuenta que esta instrucción, ¿sí?, escribe el register file, esta lee, ¿sí? Entonces fíjense bien cómo se resuelve esto. Voy a dibujar, tratar de dibujar aquí la... ¿Sí? Recuerden, me quedó algo panda, pero no importa. Esto es un ciclo, ¿verdad? ¿Sí? Un ciclo de reloj. ¿Sí? ¿De cuánto es? ¿Sí? De nuevo, nuestro clock cycle. 200. Ok, entonces si ustedes lo analizan, ¿verdad? Hay una forma fácil de resolver este problema, tomando en cuenta que el register file, ¿sí?, o el tiempo, vamos a decir, tiempo de register file, o sea, de cualquier operación en el register file, escritura, lectura, ¿tarda cuánto? ¿Se acuerdan? O sea, el delay que... 100, ¿sí? picosegundos. Entonces, fíjense bien, recuerden que esto, ¿sí?, o sea, imagínense que el procesador, ¿sí?, actúa, o el tiempo de ciclo va de pendiente negativa a pendiente negativa, ¿verdad? Todas las pendientes negativas. Entonces, lo que podemos hacer es que, ¿sí?, cuando comience, fíjense bien, el ciclo, yo mando a escribir, ¿sí? Entonces, eso va a tardar 100 picosegundos, ¿sí? O sea que cuando comience, o cuando suceda la pendiente positiva, la escritura ya debería haber terminado, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este punto, puedo comenzar, o puedo mandar a leer, o sea, se hace la lectura, ¿sí? Que también tarda 100 picosegundos, o sea que cuando lleguemos a la siguiente pendiente, o sea, negativa del reloj, los datos del register file ya deben estar listos, ¿sí? Entonces lo resolvemos de manera simple y elegante, vamos a decir, ¿sí?, ese problema. Entonces ese deja de ser un problema, ¿sí?, o deja de ser un conflicto, ¿verdad?, para nosotros, ¿sí? Entonces lo que nos van quedando, ¿verdad?, ¿cómo se llama?, por resolver, ¿sí?, y esto sí, ¿verdad?, nos va a llevar ¿sí?, una buena parte, ¿sí?, es esto, los conflictos de datos. Entonces, ¿por qué tenemos conflicto de datos ahí? ¿Sí? Pues fíjense bien, tenemos una instrucción add por acá, ¿sí?, y luego un sub, ¿sí?, luego un AND, OR y un XOR. Ok, la clave aquí está en que yo calculo $1. Es decir, aquí hay algo, no importa lo que sea, el punto es, yo escribo $1. Entonces la gran pregunta es, ¿en qué ciclo, ¿sí?, va a estar disponible el valor de $1? Si empezamos a numerar los ciclos, ¿sí?, en 1, desde aquí. O sea, ¿en qué ciclo va a estar disponible el valor de $1? ¿Sí? Entonces si cuenta, ¿verdad?
1, 2, 3, 4, 5. O sea, aquí se va a estar escribiendo y cuando termine este, es decir, al iniciar el 6, está listo. Ahora, ¿en qué ciclo necesita el valor esta instrucción? En el tercero, ¿verdad? Si ustedes cuentan ahí. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un problema. ¿Sí? Igual, si ustedes se fijan, este AND lo necesita en el cuarto ciclo. ¿Sí? El cual todavía no está disponible. ¿Sí? Y el OR, bueno, habíamos dicho el 6, en realidad va a estar disponible en el quinto, ¿verdad? Recuerden que se escribe, ¿sí?, al iniciar el quinto ciclo, cuando va por la mitad del quinto ciclo, ¿sí?, ¿qué es esto? El valor ya está disponible. ¿Sí? O sea que en el mismo quinto ciclo ya puedo leer el valor de $1. ¿Sí? Así que el OR y el XOR que están ahí, ¿sí?, ya no tienen problema. ¿Sí? Igual ya para el quinto y el sexto ciclo ya no tiene ningún problema. ¿Sí? El valor ya está disponible. ¿Sí? Ahora, si ustedes analizan el problema, ¿sí?, se van a dar cuenta, o se pueden dar cuenta de la siguiente situación. ¿Sí? Si bien es cierto, el valor va a estar disponible, ¿sí?, en el quinto ciclo, ¿sí?, y eso es porque hasta ese ciclo se va a escribir en el register file. ¿Sí? Pero la gran pregunta es, ¿sí?, ¿en qué etapa se calculó el valor de $1? ¿En qué ciclo se calculó? Recuerden que $1 es una suma, depende de una suma. Se calculó en el tercero. ¿Sí? O sea, se calculó en este punto. Eso significa que para el cuarto realmente, para el cuarto ciclo, ya estaba listo el valor. Solo que no estaba en el register file. Y si ustedes analizan la situación, es hasta el cuarto ciclo que yo lo necesito. ¿Sí? O sea que realmente, viéndolo desde esa perspectiva, yo no necesito realmente, ¿sí?, meter ciclos de delay para esperar que el valor llegue al register file. Claro, eso implica, ¿verdad?, ¿sí?, más lógica de, ¿cómo se llama?, de control en mi pipeline. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Aunque para un tipo de delay no tendría que ser nada. No, de hecho ahí no ocupamos delay, ya vamos a ver que no. Sí, es 0. Ahí está, ¿verdad? La forma fácil. ¿Sí? O sea, esto es como quien dice, ¿sí?, William Stoll, ¿verdad? Esto es como ejecutar dos operaciones acá, o sea, dos operaciones ficticias, llamémosles not. ¿Sí? Básicamente eso implica no incrementar, ¿verdad?, el program counter durante dos ciclos. ¿Sí? Y, ¿sí?, realmente en el cuarto ciclo, ¿sí?, hasta en el cuarto ciclo comienza la instrucción. ¿Sí? Y como el valor ya está en el register file, ¿sí?, todo va bien. ¿Sí? La forma fácil, ¿verdad?, de resolver. y la mejor manera. ¿Sí? ¿Sí?
esta técnica, ¿verdad?, que les mencioné antes. ¿Sí? Se llama adelantamiento de resultado. ¿Por qué? Porque vamos a adelantar el resultado, ¿sí?, tan pronto como esté listo. ¿Sí? Y dijimos, el valor va a estar listo, ¿sí?, a inicio del cuarto ciclo. ¿Sí? Entonces es como que si yo viniera, ¿sí?, hiciera esto. Claro, ¿verdad? Hay una sola ALU. ¿Sí? Ya se imaginan lo que eso implica. Es decir, ¿sí?, conectar la salida, vamos a decir, de la ALU, de la instrucción previa, a la ALU, vamos a decir, ¿sí?, de la instrucción siguiente. Pero resulta que esa es la misma ALU. ¿Sí? O sea que en el fondo, básicamente lo que vamos a estar haciendo es la salida de la ALU conectada como una entrada. Recuerden que solo tenemos una ALU. ¿Sí? Y aunque aquí, ¿verdad?, en el diagrama, obviamente sí aparece, ok, una ALU acá, otra acá, y así sucesivamente. Físicamente no son varias ALU. ¿Sí? Al menos no en este esquema. ¿Sí? O sea, nosotros digamos, ok, adelantemos el resultado de esta ALU a esta ALU. ¿Sí? Que en el fondo implica, ¿sí?, conectar la salida de la ALU, ¿sí?, de entrada. ¿Sí? Entonces, bajo ese esquema, ¿verdad?, básicamente es el valor, ¿sí?, realmente que esté en el registro de estado, acá, que corresponda, fíjense bien, ¿sí?, al resultado de la ALU. Voy a dibujar así, ¿sí?, se adelanta aquí. Pero resulta, ¿verdad?, que este valor debe pasar al siguiente registro de estado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta ALU también requiere, ¿sí?, que adelantemos ese resultado. ¿Sí? ¿Estamos claros? O sea, no puedo decir que el problema de eso es que, ¿sí?, que voy a adelantar. Imagínense, este es fin de decodificación, ID, ¿sí?, perdón, fin de ejecución, inicio de memoria. ¿Sí? Entonces adelanto o tomo el valor, ¿verdad?, del resultado de la ALU, ¿sí?, lo alimento como un parámetro de la ALU. Pero cuando llegue, ¿sí?, o sea, en el siguiente ciclo, este valor, ¿verdad?, EXMEM, ¿sí?, ya habrá sido cambiado por este, ¿sí?, por el, vamos a decir, por esta ALU. ¿Sí? O sea, lo que voy a tener en EXMEM, o sea, en esta etapa, ¿sí?, en los registros de estado, es el valor de sub. ¿Sí? Pero resulta que yo quiero seguir, adelantar todavía aquí el add. ¿Sí? Entonces tengo que hacer un adelantamiento, ¿sí?, de esta unidad que es memoria, o sea, fin de memoria, inicio de write back. ¿Sí? Entonces esto, ¿verdad?, vamos a decir, lo alimento, ¿sí?, ahí está. Ya la siguiente instrucción ya no requiere adelantamiento. ¿Sí? Dos de ellas, ¿sí?, requieren que el resultado sea adelantado, vamos a decir. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta que tengo que adelantar de esas dos unidades. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Bueno, ahí está, ¿verdad? ¿Sí?
O sea, el dibujo, ¿verdad? El diagrama este, ¿sí? Lo que está mostrando, ¿sí? Es que el resultado que calculé en este ciclo debo adelantarlo, ¿sí? Aquí y aquí, ¿sí? Entonces obviamente eso va a implicar lo que acabamos de decir, ¿verdad? Esto es, ¿sí? Fin de ejecución y esto es fin de memoria. Entonces, tengo que adelantar el resultado, ¿sí? De los registros de estado correspondientes, ¿sí? Entonces, adelantamiento de datos, pues básicamente, ¿sí? Ya dijimos, ¿verdad? Es tomar el resultado, ¿sí? Pasarlo en este caso a la ALU, o sea, como entrada de la ALU, tan pronto como, ¿sí? Haya sido calculado, ¿sí? Claro, ¿verdad? Ese valor tiene que ser tomado o adelantado de los registros de estado, ¿sí? Entonces, el punto ahora es que, ¿sí? La ALU o las entradas de la ALU, ¿sí? Pueden venir, ¿sí? De cualquiera de las etapas, ¿sí? Del pipeline, ya sea IDX, ¿sí? O, habíamos dicho, ¿sí? Bueno, en realidad es EXMEM, o sea, fin de ejecución, inicio de memoria, o fin de memoria, inicio de write back, ¿sí? Entonces, ambos operandos pueden de la ALU, fíjense bien ahora, si vamos a adelantar, pueden venir de estos registros de estado, ¿sí? ¿Sí? Y, claro, ¿verdad? Puede venir de los registros de estado de estas dos unidades, ¿sí? Si hay adelantamiento. O puede venir de IDX, ¿sí? Que es fin de decodificación, inicio de ejecución, si los valores pues vienen del register file, ¿sí? No olviden eso, ¿sí? Eso es en el caso de que los valores vengan del register file, ¿sí? Entonces básicamente ahora tengo tres posibilidades para las entradas de la ALU, ya no solo es IDX, ¿sí? Que no solo es el register file, sino que también XMEM si hay adelantamiento, o MEM write back si hay adelantamiento, ¿sí? Entonces, en términos de hardware, ¿sí? Pues, ¿sí? Necesito hardware para, ¿sí? Que tome la decisión, ¿sí? Si va a haber adelantamiento o no. Y necesito agregar más multiplexores a la entrada de la ALU, ¿sí? Entonces ahí es donde la situación se va volviendo, ¿sí? ¿Cómo se llama? Más complejo, ahora el hardware más complejo, ¿sí? Y si ustedes se fijan y lo analizan, ¿sí? Con adelantamiento básicamente no inserto ningún ciclo de delay, por lo tanto el CPI se mantiene en 1. Puedo seguir manteniendo un CPI de 1, ¿sí? ¿Estamos claros? Sí. Ok. Y esto es, ¿verdad? Es un fragmento, vamos a decir, de código, en lenguaje de descripción de hardware, ¿sí? De las condiciones de control, ¿sí? Que tenemos que agregar, ¿cómo se llama? El pipeline, ¿sí? O sea, la primera, y ustedes lo pueden analizar ahí, ¿sí? ¿Sí? La unidad de adelantamiento, ¿sí? De la etapa de ejecución, ¿sí? Es la que decide si hay o no hay adelantamiento, ¿sí? Entonces fíjense bien, recuerden que aquí, ¿verdad? XMEM significa, ¿sí? Fin de la etapa de ejecución, inicio de etapa de memoria,
¿Sí? Y cuando dice punto acá, ¿verdad? Es los registros de estado. ¿Sí? Accedo a los registros de estado. ¿Sí? Así como una estructura, ¿verdad? En C. ¿Sí? Entonces básicamente estoy diciendo ahí, ¿verdad? Si la operación, ¿sí?, que está en la etapa de, ¿sí?, EXMEM tiene esta señal de register write en 1, ¿sí? O sea, significa que va a escribir, ¿sí?, un registro. ¿Sí? O sea, es una instrucción, ¿sí?, que va a escribir un registro. Porque recuerden, ¿verdad?, que tenemos instrucciones como jump, ¿sí?, store word, que no escriben registro. Entonces, tengo que agregar esa condición. ¿Sí? Y dice register RD. ¿Qué será register RD? ¿Qué creen ustedes? Register de, ¿sí?, de destino. ¿Sí? ¿Se acuerdan? RS, RT y RD. ¿Sí? RD es el registro destino. Te dice, y que el registro destino sea distinto de 0. ¿Sí? El $0. Realmente el $0 sí no tiene sentido, ¿sí?, escribir. ¿Sí? Y una condición más. Que el registro destino, ¿sí?, de esa instrucción sea uno de los operandos de la siguiente instrucción. Y la siguiente instrucción va a estar en la etapa IDX, o sea, Instruction Decode, inicio de ejecución. ¿Sí? Entonces, si se cumplen todas esas condiciones, ¿sí?, entonces tenemos una variable forward A, ¿sí?, igual a 1, 0. ¿Sí? Básicamente está diciendo, ¿verdad?, que tengo que adelantar, ¿sí?, el valor, ¿sí?, del primer registro. Agrego la misma condición para el segundo parámetro. ¿Sí? O sea, recuerden que, ¿sí?, puede ser, ¿sí?, recuerden que el sub decía sub, lo vamos a ver acá. ¿Sí? $4, $1, $5. Entonces vamos a poner así, $4, $1, $5. Entonces típicamente, ¿verdad?, este va a ser RS y este va a ser RT. Entonces en este caso, ¿verdad?, la condición, ¿sí?, la primera condición cumple. O sea que forward A va a ser igual a 1, 0. ¿Sí? Y podría ser, ¿verdad?, o sea, perfectamente que yo tuviera $5, $1. Resulta que ya no se cumple la primera, es decir, ya no se cumple esta, sino que se cumple esta. Entonces en ese caso, ¿verdad?, la variable forward B, ¿sí?, va a ser igual a 1, 0. Entonces, si se fijan, la idea aquí es forward A me dice si debo adelantar el primer operando y forward B me dice si debo adelantar el segundo operando. ¿Sí? Y los valores ahí, ¿sí?, ustedes pueden asumir. O sea, 0, 0 es no adelantamiento, 0, 1
¿sí? Es adelantar de mem write back, ¿sí? Y 1-0 significa adelantar de xmem, ¿sí? Porque también recuerden que yo puedo adelantar ¿sí? de mem write back, ¿sí? Entonces, en cuyo caso, ¿verdad? Sigo usando las mismas variables, es decir, forward A o forward B. Entonces, básicamente el primer operando y el segundo operando, ¿sí? Y 0,1 significa que el valor que voy a adelantar va a venir de la etapa mem write back, ¿sí? Entonces, la clave aquí es, si es 0,0, no adelantamiento, ¿sí? Voy a poner así, no forward, ¿sí? 0,1 significa adelantamiento, ¿sí? de mem write back, es decir, debo leer el valor, ¿sí? de ese registro de estado. 1,0 significa adelantamiento, ¿sí? de exmem, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? Sí. Ok. Y ahí está la ilustración, ¿sí? ¿Sí? Entonces el sub requiere adelantamiento de qué etapa. ¿De qué etapa se va a adelantar el valor al sub y de qué etapa va a recibir el valor el AND? Ajá, el sub, ¿de dónde lo va a recibir? Ok, pero ¿de qué etapa? IDX. Si es IDX, viene del register file entonces. Xmem, ¿sí? Si decimos que es IDX, ¿sí? Estamos diciendo, recuerden que es fin de instruction decode, inicio de ejecución, ¿sí? Y los valores que están ahí son los del register file, ¿sí? Pero sub no puede recibir los valores del register file, al menos no los dos, ¿sí? Solo el $5, ese sí lo puede recibir de IDX, pero este va a recibirlo de xmem, ¿sí? Y el AND, este sí, ¿verdad? Va a ser de el register file, o sea, IDX, pero este lo va a recibir ¿de dónde? Mem write back, ¿verdad? ¿Sí? O sea, mete este valor, ¿verdad? Y este valor. ¿Sí? Y este sería, ¿verdad? De IDX. ¿Sí? Ese no iría por adelantamiento. ¿Cómo? En el caso de un lado uno para abajo, por ese Los dos vendrían asumiendo, ¿verdad? De que, ¿sí? Ninguno de los operandos tiene que ver con, ¿sí? O sea, pongo signos de interrogación y puede ser cualquier registro, pero asumiendo que ninguno de estos depende de la instrucción anterior, entonces ambos vendrían de IDX, ¿sí? Igual, si estos tienen conflictos, entonces debe, ¿sí? Tener adelantamiento. Obviamente va a depender del tipo de conflicto para saber,
va a depender, ¿sí?, de qué instrucción o con qué instrucción es el conflicto, si es con la previa, ¿sí?, o con la previa de la previa, vamos a decir. ¿Sí? Pero si asumimos que add no tiene conflictos con las instrucciones anteriores, entonces vienen de IDX. ¿Sí? ¿Claros ahí? ¿Sí? Tenemos otro pequeño problema, ¿sí?, con lo que hemos hecho de adelantamiento hasta ahora. O sea, con las dos condiciones. Y el problema es que, fíjense bien, ¿sí?, calculo $1, lo utilizo acá, así que este se adelanta, o sea, lo recibe por adelantado de qué etapa. O sea, este add lo recibe de dónde. De X. Ok, y X. Mem. Ahora, este utiliza $1. Entonces la pregunta es, hasta ahora, ¿verdad? Según como tenemos las condiciones, este lo recibiría $1, ¿de dónde? ¿De dónde tomaría el valor? De acuerdo a como tenemos las condiciones ahorita. De mem right back, ¿verdad? Y eso no es correcto. ¿Sí? ¿Por qué no es correcto? Porque esa hora no sería. Exactamente, porque el valor se sobreescribió acá. ¿Sí? Fíjense bien que esta instrucción sobrescribe $1, por lo tanto yo debo utilizar, ¿sí?, este valor aquí y no el previo, ¿verdad? O sea, no este. ¿Sí? Entonces en realidad este debería recibirlo de Xmem. ¿Sí? Porque es el valor calculado por la instrucción previa. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. ¿Sí? Entonces ahí está, ¿verdad? ¿Sí? O sea, de acuerdo a las condiciones que nosotros tenemos, pues realmente estaríamos adelantando este resultado. Pero en realidad el correcto debería ser este, ¿verdad? ¿Sí? O sea, este es incorrecto. ¿Sí? Ok. Entonces, hay que agregar otra condición. ¿Sí? Claro, ¿verdad? Esto solo va para la etapa de... ¿Sí? O sea, o para la parte de adelantamiento de mem, ¿sí?, de mem right back, ¿sí?, que es donde tenemos el problema. ¿Sí? Entonces, fíjense bien la condición que estamos agregando. Estamos diciendo, ¿sí?, voy a hacer adelantamiento ¿sí?, de mem right back si, solo si, ¿sí?, el registro destino, ¿verdad?, de Xmem. Recuerden, Xmem es la previa. ¿Sí? Es distinto de uno de los registros de parámetros. ¿Sí? O sea, el punto es, ¿sí?, o sea, el adelantamiento aquí va a venir del write back si, solo si, ¿sí?,
el registro de destino, por eso de XMEM, que es de la instrucción anterior, es distinto de este y de este, es decir, no es ninguno de los dos. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Sí? O sea, recuerden que, ¿sí?, o sea, en este caso, lo correcto sería adelantar de XMEM. ¿Sí? Fin de ejecución, inicio de MEM, write back. Entonces, eso es lo que dice esta condición. ¿Sí? O sea, si el registro destino, ¿sí?, de XMEM, es decir, de la instrucción, básicamente la instrucción anterior, ¿sí?, es distinto, ¿sí?, del que voy a usar en la instrucción actual, vamos a decir, ¿sí?, que es IDX. ¿Sí? Si no, ¿verdad? En todo caso, lo correcto, ¿sí?, es que forward A se quede con el valor 1,0. ¿Sí? Es decir, que adelante de XMEM. ¿Sí? Si no, entonces el valor de forward A o de forward B, cualquiera de los dos, cambia a 0,1, que está diciendo adelante de MEM write back. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo se modifica, ¿verdad?, ahora sí, el esquema? Entonces, fíjense bien que ahora, ¿verdad?, hemos agregado más multiplexores. ¿Sí? Que van a las entradas de la ALU. Y hemos agregado una unidad más, se llama unidad de adelantamiento. Como dice, la unidad de control de adelantamiento, la que decide si se adelanta o no, ¿sí?, los resultados. ¿Sí? Vamos a ver acá. ¿Sí? O sea, este valor que viene de aquí, ¿sí?, corresponde a adelantar de XMEM. ¿Sí? O sea, es el registro de estado, ¿sí?, tomado de XMEM. Y fíjense bien, ese valor va conectado a ambas entradas. ¿Sí? ¿Por qué va conectado a ambas entradas de la, o a ambos multiplexores? ¿Mm? Exactamente. ¿Sí? Vamos a decir que este es RS, ¿sí?, y este es RT, ¿verdad? ¿Sí? Igual, este valor, ¿verdad?, que sale de acá, ¿sí?, es el que viene de MEM write back. ¿Sí? También conectado a ambos, ¿sí?, multiplexores de la ALU. ¿Sí? Entonces ahí están los tres valores, ¿verdad? Que los tres valores posibles, ¿sí?, en verdad. O sea, el multiplexor este es 0, 0, 0, 1, ¿sí?, 1, 0, vamos a decir. ¿Sí? Lo mismo acá, ¿verdad? Este sería 0, 0, ¿sí?, 0, 1, 1, 0, ¿verdad? Eran los valores que estaban allá, ¿verdad? Si es 0, 1 significa que estamos tomando el valor de
adelantado mem right back. Si es 00, si ustedes se fijan, ¿sí? Pues estamos tomando el de IDX, la etapa de decodificación. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí, el diagrama? ¿Sí? Y la unidad de adelantamiento, ¿sí? No sé si alcanza a distinguir bien ahí, ¿verdad? Recibe de entrada, fíjense bien, ¿sí? Estos valores, ¿verdad? ¿Sí? Son los 4 valores que necesita para tomar decisión. ¿Sí? El EXMEM register RD, ¿sí? El MEM write back register RD, ¿sí? Y los 2 RS y RT, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí. Ok. Bueno, ciertos multiplexores, pero siempre con prioridad para el último generado. ¿Cómo el último generado? O sea, en caso de que haya un conflicto, de que dos instrucciones hayan escrito sobre un mismo registro, dará prioridad al último. Sí, por eso, o sea, esa fue la última condición que agregamos acá, ¿sí? La que está en rojo ahí. ¿Sí? O sea, básicamente le está dando prioridad, sí, al último valor. Y por eso, si ustedes se fijan, es que la unidad de adelantamiento necesita, ¿sí?, estos 2 RDs, el que está en EXMEM, en los registros de estado de EXMEM, y los que están en MEM write back. ¿Sí? Para saber a quién le tiene que dar prioridad. ¿Sí? Ok. Memory to memory copies, o sea, copiado de memoria a memoria. Básicamente eso implica, fíjense bien, una instrucción, load word, ¿sí? Y luego un store word. ¿Sí? Otro adelantamiento. ¿Sí? Solo que en este caso, bueno, es de mem write back, ¿sí? Los registros de mem write back, pero ya no es a la ALU, ¿sí? Sino que es al data memory. ¿Sí? O sea, ahora es de data memory a data memory. ¿Sí? Obviamente, otra forward unit. ¿Sí? Otro multiplexor. ¿Sí? ¿Sí? ¿Claros ahí? Ok, vamos a ver el siguiente. ¿Sí? Ah, ok, este sí. ¿Sí? Aquí era load y store word. En este caso es load, ¿sí? Cargo un registro de memoria, ¿sí? Y lo utilizo en la siguiente. Entonces fíjense bien que este es el único caso, ¿sí? Lo vamos a ver acá, donde no me salva ni el adelantamiento. ¿Sí? Porque lo necesito en la ALU para calcular un valor. Lo necesito aquí, pero va a estar disponible en este punto. ¿Sí? Y eso no sería adelantar, sino que retroceder un valor, y eso no se puede. ¿Sí?
Entonces, ese es la única combinación, vamos a decir, ojo, ¿verdad? En nuestro set de instrucciones, ¿sí? Que requiere, vamos a decir, qué sé yo, un NOP. ¿Sí? Aún así, ¿sí? Tengo que hacer adelantamiento. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Entonces, recuerden, ¿verdad? Necesito siempre, ¿sí? Le vamos a llamar una unidad de detección de conflicto, ¿sí? En la etapa de Instruction Decode, ¿sí? En IDX, ¿sí? O sea, el punto, ¿verdad? Aquí es, ¿sí? O sea, ¿sí? Recuerden que aquí es, ¿sí? IDX. Entonces, en este punto, yo debo insertar o debo detectar el conflicto, ¿sí? Para insertar un stall. Básicamente para decir, hey, no incremente el program counter, porque en el siguiente ciclo debo hacer fetch de la misma instrucción. Básicamente eso significa eso, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, no incremente el program counter. Recuerden que en la primera etapa traigo la instrucción e incremento el program counter. ¿Sí? Pero si yo quiero, si lo que necesito es que la misma instrucción se acarree en el siguiente ciclo, ¿sí? O se procese, vamos a decir, en el siguiente ciclo, entonces no incremento el program counter. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Entonces, esa es la condición que tenemos acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué significa este flag? Si este flag está en 1. O sea que la instrucción es, ¿sí? Lectura, ¿sí? O sea, requiere memread, ¿sí? O sea, estamos en fin de decodificación, inicio de ejecución, ¿sí? O sea, estamos hablando de esta instrucción, ¿sí? Es decir, ya decodifiqué esta instrucción. Entonces, si esa es una lectura memoria y, ¿sí? El registro destino, ¿sí? De esa instrucción corresponde, y lo pueden cerrar los dos aquí, ¿verdad? Con cualquiera de los dos, RS o RT, entonces, ¿sí? Bueno, y se está stall the pipeline. Más adelante vamos a ver, ¿sí? Que básicamente eso implica, ¿verdad? Muy bien dice, cancelo la instrucción que está en IFID, o sea, fin de fetch, inicio de decode. Básicamente la convierto en un NOP o la reemplazo por un NOP y evito que el program counter se escriba. Pero eso también influyó que el compilador trata de hacerlo metiendo ahí. Bueno, o no lo hace. Más adelante vamos a ver que sí, el compilador también puede hacer, ¿sí? Muchas cosas para mejorar la situación, ¿verdad? Para sacar mayor provecho de esto. ¿Sí? Pues pensando en el peor caso posible, me imagino yo, pero ¿con un buen compilador Sí, un buen compilador, usted lo ha dicho. podríamos evitar? Sí, un buen compilador, usted lo ha dicho. Bueno, vamos a cerrar ahí, ¿verdad? Sí, o sea, con esto básicamente estamos cerrando la parte de conflictos de datos. ¿Sí? Entonces, mañana, ¿verdad? Bueno, la próxima clase será, ¿verdad? ¿Sí? Mañana es viernes, ¿no?
en el laboratorio, ¿verdad? El examen de ustedes lunes, ¿verdad? Este lunes, es lo que viene. Sí, Enrique, este lunes que viene. La semana solo tiene un lunes. O sea, sí. Bueno, entonces